Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Marcela Molina Perdomo. Yo estudio tecnología en regencia de farmacia y pues estoy viendo la materia de biología molecular y celular. En este momento pues vamos a hablar acerca de la membrana celular. Esta membrana también pues recibe otros nombres como membrana plasmática o membrana citoplasmática. Pues es la parte más externa de la célula, la cual está, digamos, formada por una doble capa de lípidos y pues su principal función es la de rodear y delimitar la célula, pues separando lo que es el interior de la célula con el exterior y a su vez pues asimismo permite el equilibrio físico y químico que pues debe haber, ¿no?, entre el medio ambiente y el citoplasma de la célula. Pues la membrana es una estructura, digamos, laminada, formada por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas que la rodean, la limitan, le dan forma y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. La principal característica de esta membrana plasmática es eh, la permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas o las partículas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma, pues se mantiene estable el medio intracelular. ¿Qué hace exactamente la membrana? La membrana plasmática no solamente pues, define los límites de la célula, sino que también le permiten interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, o sea, sacar y absorber y excretar varias sustancias, todas pero en cantidades específicas. También deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Para realizar estas funciones, la membrana plasmática necesita de ciertos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Como los podemos ver aquí en la imagen, tenemos los lípidos. Los lípidos son formados por los fosfolípidos y el colesterol. Y los fosfolípidos están compuestos de una sustancia que denominamos glicerol. La membrana usualmente pues tiene dos capas de esos fosfolípidos y entonces por eso es llamada una bicapa de fosfolípidos y estas conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Y su función de esta bicapa lipídica es crear una barrera semipermeable entre la célula y el entorno. Ya pues el colesterol lo encontramos también pues unidos o junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Estos fosfolípidos, estos lípidos corresponden al 40% del total de los componentes pues, de la célula. Otro que encontramos son las proteínas de la membrana. Son el segundo componente principal de la membrana plasmática. Estas pues, se pueden extender dentro de la membrana plasmática y la pueden atravesar totalmente y entonces estas se llaman proteínas integrales. O pueden estar unidas a azúcar interna, ¿sí? O sea, se unen, o externa y se llaman entonces proteínas periféricas. ¿Para qué nos sirven estas proteínas en la célula, en la membrana? Estas participan pues en lo que es el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular. Estas equivalen al 50% de los componentes de la célula, de la membrana, perdón. Y pues también hay un grupo de carbohidratos, ¿no?, que están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y pues estos ayudan a las células a que se reconozcan entre ellas. Estos carbohidratos se pueden unir a dos componentes. Cuando están unidos a las proteínas, forman lo que llamamos glicoproteínas. Y si están unidos a los lípidos, forman glicolípidos. Y ya los carbohidratos, pues estos carbohidratos representan el 10% de esos componentes. Ahora pues vamos a hablar del transporte entre las células. El transporte, pues hay dos tipos de transporte. Hay dos tipos de transporte. El pasivo, este tipo de transporte permite la entrada y la salida de sustancias sin ningún tipo de gasto energético.
ya que van a favorecer el gradiente de concentración, es decir, del medio de mayor concentración al de menor concentración. Encontramos dos tipos de transporte pasivo. Está el de difusión simple, que es el ingreso de pequeñas moléculas a favor del gradiente. Se pueden realizar a través de la capa lipídica o de canales proteicos. Pues en este caso tenemos el ejemplo del agua, en este caso se llama ósmosis, y del CO2, entre otros. Y tenemos la difusión facilitada, que es el ingreso de moléculas más grandes, que al no poder atravesar la bicapa lipídica necesitan de proteínas transportadoras, o en este caso, ahí como lo vemos en la imagen, se llaman permeasas, o también se pueden llamar permeasas, que arrastran estas moléculas al interior de la célula. Tenemos el transporte activo, es otro tipo de transporte, y en este tipo de transporte la membrana permite el paso de sustancias, pero en contra del gradiente de concentración, es decir, de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración. Es por eso que existe un gasto de energía, ya aquí la célula necesita ATP para poder realizar este transporte activo. Y un ejemplo claro tenemos pues, lo que es la bomba de sodio y potasio. Ya otra manera pues, de transporte, por decirlo de alguna manera, es el transporte de moléculas de elevada masa molecular. Entonces aquí tenemos lo que es la endocitosis, que es un mecanismo por el que solo entran sustancias para la cual existe el correspondiente receptor en la membrana. Esta endocitosis la comprenden otros factores, otros mecanismos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo la fagocitosis. Fagocitosis viene de la palabra fago, que significa comer. Entonces es cuando se incorporan partículas sólidas en la cual la membrana se engloba o envuelve la partícula, las cuales son rotas por las enzimas que tienen estos fagocitosis, bueno, enzimas y la degradan. Entonces, dentro de estas podemos encontrar los macrófagos, los neutrófilos y algunos otros glóbulos blancos en la sangre que pues tienen esta función de fagocitar. Tenemos la pinocitosis, que viene de un término que es pino, que es beber. Y entonces aquí en este caso lo que hace es que se incorporan pero partículas líquidas, en la cual la membrana se invagina y origina vesículas. Y ya tenemos la exocitosis, que ya es el mecanismo en que estas partículas invaginadas contenidas en las vesículas son transportadas en el interior de la célula hasta la membrana plasmática para ser expulsadas al medio extracelular. Y pues esto es todo lo que quería pues exponerles. Muchas gracias.